dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre. Y en la capital del reino nos imaginamos que también debe estar el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a quien saludamos. Profesor Aguilar, muy buenos días. Buenos días, efectivamente, aquí desde la capital del reino. Oiga, profesor Aguilar, nosotros estamos con Lesley Briceño para conversar con usted respecto de dos temas. El primero de ellos es esta reunión que tuvo con el presidente Boric a propósito de un viejo y doloroso tema, la deuda histórica de los profesores. Desde ya que haya sido tema a conversar con el propio presidente de la República, ya es una buena noticia, nos parece a nosotros, presidente. Sin duda, Álvaro. Bueno, el presidente hoy día va a andar con harto sueño, parece. Mira, ir a despertarlo a las 3 de la madrugada es de bien mal gusto. Pero, para nosotros valoramos que el presidente nos haya recibido, sin duda. Es una buena noticia porque por primera vez un presidente de la República se reunía con el gremio. En 43 años que se ha luchado por este tema, se reunía por este tema específicamente, para tratar el tema de deuda histórica. Y nosotros creemos que es un gesto que tiene un valor, pero también hemos dicho con la misma claridad que este es un compromiso incumplido. Y se lo dijimos al presidente, este es un compromiso incumplido. Él en 2 ocasiones incluso indicó fecha, plazo para enviar un proyecto de ley, y esos plazos no se cumplieron. Diciembre de 2022 dijo en una ocasión ante el Congreso Pleno que estaba dando su cuenta, y en otra ocasión, a través del ministro de Educación, señaló diciembre de 2023, o sea, diciembre recién pasado, que enviaría un proyecto de ley, cosa que tampoco se cumplió. Entonces, si bien es cierto, valoramos que el presidente nos reciba y haga este gesto y ratifique en esa reunión que él tiene la voluntad de cumplir con este compromiso y promesa de campaña y una deuda que se arrastra de 43 años ya este asunto. Pero nosotros vamos a estar conformes el día que se envíe un proyecto de ley. El ver para creer aquí corre. Santo Tomás está vigente con su dicho ver para creer. Y el día que nosotros veamos un proyecto de ley diremos, bien, el presidente ha cumplido. Oye, ¿y por qué, interpreto yo a los profesores que van quedando vivos? Porque muchos de los que están esperando que les paguen han muerto. Profesores y profesoras. ¿Por qué ahora sí tendrían que creer en esta promesa presidencial? Porque no es la primera. Varios otros han intentado abordar el problema de la deuda histórica y no ha pasado nada. ¿Por qué ahora sí, Mario Aguilar? Bueno, porque uno, no sé si seré muy ingenuo, pero estando frente a frente, cara a cara con el presidente que nos recibe ahí en su oficina en La Moneda, uno supone que esa palabra tendrá algún valor. Y si él ha tenido, digamos, la decisión de recibirnos en La Moneda y decirnos directamente que él tiene la voluntad de cumplir con ese compromiso y que en el transcurso de este año eso se haría efectivo, bueno, uno cree que la palabra todavía tendrá algún valor. Y yo creo que eso es lo que nos hace todavía creer, y por supuesto la necesidad que tienen nuestras colegas de justicia nos ha hecho realizar todas estas gestiones y jamás haber soltado este tema. Hubo muchos momentos en que esto se quiso sepultar a través de distintas maniobras. Piñera dijo que la deuda histórica no existía y negó toda posibilidad, pero luego tuvo que reconocer que sí existía y abrirse algunas mesas. En fin, ha habido distintas vicisitudes con los distintos gobiernos. En el gobierno de Bachelet se nos dio un portazo con el tema, el ministro de entonces de Hacienda dio un total y absoluto portazo con este tema. Lagos ni lo tocó, Frey y Elwin tampoco. Entonces son sucesivos gobiernos democráticos que no han tenido la voluntad de hacer justicia. Y bueno, este presidente ha dicho que lo va a pagar, no ha cumplido en 2 ocasiones. Por supuesto que eso nos inquieta mucho y hace que la gente tenga escepticismo. Pero bueno, fuimos a La Moneda y él nos dijo lo que nos dijo cara a cara y nosotros lo hemos dado a conocer públicamente, pero por la misma razón, porque en anteriores ocasiones se ha incumplido esta palabra ya en 2 momentos por el propio presidente comprometido y no se ha cumplido. Es que nosotros decimos ver para creer y vamos a seguir insistiendo que esto tiene que ser en el más pronto plazo y que la palabra del presidente, yo espero
yo espero que tenga algún valor. Bueno, don profesor Aguilar, un gusto poder conversar con usted este tema que además es bastante complejo, como ya se ha señalado, se arrastra por muchos años, hay varios profesores que ya han fallecido y que es una deuda, como usted señala, pendiente. La urgencia del envío de este proyecto, obviamente que es algo que ustedes esperan. Sin embargo, la gran pregunta es si existe la voluntad política en el Congreso de poder aprobar este proyecto y que finalmente se pueda saldar la deuda histórica con los profesores. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como colegio de profesores en la relación con el Congreso propiamente tal? Porque si bien el presidente los ha recibido y han conversado, algo que no habían hecho en otros casos otros primeros mandatarios, ¿cuál vendría a ser la voluntad política que ustedes creen que se pueden encontrar en el Congreso frente a un proyecto de este tipo? Nosotros esperamos que si es que el proyecto se envía al Congreso, exista la transversalidad que ha existido en otros momentos. En la historia de estos años ha habido varios momentos en que se han hecho proyectos de acuerdo en el Congreso, se han aprobado. Un voto unánime de todas las bancadas políticas, porque yo creo que este es un tema que tiene bastante transversalidad. Me ha tocado conversar con senadores y parlamentarios y diputados, parlamentarios de distintos sectores, y en general uno encuentra una buena disposición. Yo espero que no ocurra ahora que por jugarretas políticas, por hacer bolitas, digamos, juegos electorales y cosas por el estilo, vaya a haber algún sector tentado de darle un portazo a profesores y profesoras, mayoría profesoras. La gran mayoría de las personas que fueron víctimas de este despojo de la dictadura son mujeres que tienen hoy día pensiones paupérrimas, muchas de ellas. Hay profesoras con pensiones de 180, 200 mil pesos, que es una vergüenza. Y yo no creo, espero, tal vez soy ingenuo nuevamente, pero yo espero que no haya un sector político que por hacer alguna jugarreta, por algún cálculo electoral menor o por simplemente negarle la sal y el agua al gobierno, vaya a tentarse de rechazar un proyecto que es tan sentido y es tan doloroso para personas que lo necesitan. Mis colegas necesitan que haya una reparación. Algunas de ellas no tienen para comprar su remedio, algunas de ellas tienen deuda, algunas de ellas viven situaciones bastante difíciles. Y esta situación vendría ciertamente a dar un apoyo a esa situación. Estamos hablando con el presidente del Colegio de Profesores a nivel nacional, el profesor Mario Aguilar. Hay otro asunto que preocupa en la educación y que, de acuerdo a las cifras que uno ha conocido, tiene como protagonista también a la región del Biobío, que es la falta de cupos. Se habla, yo he tratado de determinar de dónde sale esta cifra de 3.000 alumnos que no han logrado matricularse, y la verdad que no está muy claro quién fue el que la dio, por lo tanto la cifra podría ser mayor o menor, en una de esas hasta muy menor. ¿Cuál es la visión que tiene el Colegio de Profesores respecto de esta falta de, en teoría, 3.000 estudiantes que todavía no han conseguido matrícula en distintas regiones del país, una de las cuales la región del Biobío? Profesor. Sí, mire, la verdad es que efectivamente esa cifra no está muy certera, pero en todo caso, cualquiera sea el número, es un problema grave que existan estudiantes que no tienen acceso a una matrícula en nuestro sistema escolar. A estas alturas de la vida, a estas alturas del desarrollo del país, eso no es aceptable. Pero también es bueno decir y señalar que esto es una consecuencia de la inexistencia de política de construcción de establecimientos educacionales y de previsión que existió por décadas. Por décadas la educación quedó librada al mercado, y en muchos sentidos librada al mercado, y también en este sentido de lo que tenía que ver con construir establecimientos escolares. No hubo ninguna previsión. Nosotros esto lo fuimos advirtiendo, estoy hablando de 20 años atrás tal vez, que en el largo plazo esta ausencia de Estado en materia de construcción de establecimiento educacional iba a tener una repercusión. Bueno, y el largo plazo llegó, es hoy día. Y esto es así, hay zonas del país donde faltan escuelas. En el norte, en algunas comunas de la región metropolitana, comunas de la periferia como Lampa o Quilicura, y no faltan escuelas. Y entonces esto es una consecuencia no una mala política, la inexistencia de una política.
Y claro, hoy día este gobierno tiene que resolver el problema y le corresponde hacerlo. Y a mí me parece una vergüenza que todavía estando cerca de finalizar marzo todavía tengamos estudiantes que no tienen su matrícula, y esto tiene que resolverse. Pero también hay que señalar que si no se aborda ahora una política de mediano plazo de iniciar construcción de establecimientos de educación y prever la construcción y incorporar la migración como un factor, porque creo que en eso hubo mucha imprevisión. La migración no es de este año, la migración empezó hace 20 años en Chile, no se previó aquello, y bueno, pasa lo que pasa hoy día, que es bastante grave, que no haya, que haya niños, niñas que no están ejerciendo su derecho a la educación. A mí me parece gravísimo. Aquí en la región del Biobío, publica sabes.cr, el diario digital del Gran Concepción, hubo 135 casos que recibió la Seremi de Educación, de los cuales se ha logrado dar respuesta a 63. Ahora, la visión que se entrega aquí en la región del Biobío es que cupos hay. Lo que pasa es que los padres no quieren que sus hijos vayan a la educación pública, profesor. ¿Qué reflexión hace respecto de esta, que también podría ser una parte del problema? En este minuto hay familias en Chile que prefieren que los niños se queden sin estudiar porque no quieren que vayan a la educación pública. Sí, hay un número que puede responder a eso, efectivamente, pero hay otro número que derechamente no hay cupos ni públicos ni privados. Hay comunas donde es así. Entonces hay que, efectivamente, para analizar bien el problema, hay que ir separando distintas situaciones. Yo creo que también hay un problema durante mucho tiempo hubo una tendencia a favorecer la privatización de la educación y a denostar o a desprestigiar la educación pública. Desprestigio que no tiene fundamento. Yo quiero entonces ser bien claro, se hace propaganda como que la educación pública es de menor calidad que la particular subvencionada, y se muestran unos rankings, se muestran algunas cifras, pero esas cifras son bastante mañosas, porque si usted desagrega los datos de los resultados en las pruebas, por ejemplo, por quintil socioeconómico, que es la forma correcta de comparar, la educación pública no tiene peores resultados que la educación particular, de ninguna manera. ¿Ya? Y esto hay que ser bien claro. Entonces, también hay falta de información muchas veces. A veces es mucha noticia los problemas de la educación pública y se esconden un poco los problemas de la educación particular subvencionada, que también los tiene. También hay problemas de infraestructura, también hay problemas de baños insalubres, también hay problemas de falta de material pedagógico, también hay problemas de qué sé yo, rendimientos que no son los esperados. Pero usted está desconociendo, por ejemplo, resultados como el de ¿cómo se llama la prueba de selección universitaria? Donde la diferencia entre la educación particular, la particular subvencionada y la educación del Estado es brutal. O sea, no, eso es lo que le estoy aclarando, que no es brutal la diferencia si usted compara los resultados por quintil socioeconómico. Es que si usted pone a todos los estudiantes o a los colegios, los pone a mostrar los resultados así en resultado absoluto, aparecen ciertos colegios con mejores rendimientos, pero atienden un tipo de alumno que es más favorecido en términos que está más favorecido en términos de condiciones socioculturales. Esto está bastante estudiado. Ese factor es el factor decisivo que hace la diferencia. Claro, yo creo que más bien la diferencia está dada por la capacidad de dinero que tienen los padres, porque si un padre tiene plata va a pagar una educación particular en desmedro de una municipalizada o de una particular subvencionada. Yo creo que un porcentaje importante de estos se van al particular pagado. Entiendo yo, digamos, y de ahí se produce la diferencia. ¿Cómo se llama? A lo mejor yo no entiendo el argumento que usted me da, digamos, pero o sea, el resultado es, digamos, yo creo que ir en contra de esa percepción que tiene la ciudadanía general, incluyéndome, de la diferencia en resultados en la prueba de selección universitaria, es bien complejo, profesor. O sea, es como una quijotada. Se cortó, parece. Se cortó la comunicación. Ajá. Yo dije, a lo mejor me está encontrando tan pavo el profesor que ni siquiera me va a contestar. Póngale 0, como decía el chavo. Claro. ¿Se fue el profesor Aguilar? Ay. Está... Chuta, parece que lo perdimos para siempre. No,
No, sí, ahí yo Aquí creo nos que- escribe Felipe, dice: señor Aguilar, las carencias de los padres y madres también las sufrieron los hijos de profesores y quizás peor. Considere, dice, y luche por la entrega de reparación para los hijos de profesores ya fallecidos. Es de justicia, nos escribe nuestro Ahí ya volvió. estimado Felipe. Profesor, se fue y volvió. Pero, Sí, se cayó la conexión, no sé qué pasaría. sí, Pero pucha aquí que estoy de nuevo. Oye, quedamos ahí pegados en este asunto de los resultados, pero ya vemos que tenemos percepciones distintas. Yo probablemente no entiendo su argumento, pero en fin, hay un problema. O sea, No, pero deme un minutito para explicarlo, porque esto Sí. es importante. a ver, Cuando usted toma a los estudiantes según su quintil socioeconómico, es una Ok. clasificación que Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Clasificada por quintiles. ujú, Los resultados de los colegios públicos, tanto en CIMSE como en PAES, son similares. Si usted toma alumnos del primer quintil, y compara a los alumnos del primer quintil de un colegio particular subvencionado con alumnos del primer quintil del municipal o el público, no hay grandes diferencias en los resultados. Pero si usted toma este colegio que atiende solo alumnos del segundo o tercer quintil y lo compara con otro colegio que atiende alumnos del último quintil, claro que aparece más beneficiado el colegio, digamos, que atiende alumnos con mejores condiciones socioculturales, Ok. claro. Pero el factor determinante es el tipo de alumno y su nivel socioeconómico. Usted comparar al Barcelona con el Naval de Talcahuano y quisiera que tuvieran el mismo resultado, no van a poder. claro. Sí, ahora no entendí. ¿Leslie? Sí, no solamente preguntarle al profesor Aguilar en torno a esta un poco crisis que se vive, en torno, usted comentaba sobre la necesidad de invertir en infraestructura, sin embargo eso es más bien pensando a lo largo plazo. Claro. ¿Qué soluciones a corto plazo se pueden trabajar desde... no solamente el gobierno, sino que además con el apoyo del colegio de profesores? Algunos informes han indicado la posibilidad de, entre comillas, de generar una segunda aula con la jornada de la tarde para estudiantes de un curso en específico, que es donde puede haber mayores problemas de cupo. ¿Qué medidas concretas se pueden adoptar al corto plazo, pensando, tal como lo señalaba usted, que estamos ya terminados de la segunda quincena de marzo y los estudiantes todavía no se han matriculado? Claro, hay distintas medidas que se pueden tomar y eso requiere de una flexibilización del sistema, que el Ministerio tiene facultades para hacerlo, el Ministerio de Educación, y si incluso eventualmente yo creo que el Congreso apoyaría una ley rápida que permitiera flexibilizar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un colegio que es jornada completa a lo mejor podría momentáneamente pasar a doble jornada. Aulas modulares en colegios donde haya espacio físico para que se instalen otras más salas de clases modulares, como se hace, por ejemplo, con las catástrofes que se habilitan salas de ese tipo. Abrir jornada o matrícula para niños en horarios distintos, más vespertinos o sábados. Es decir, medidas que ninguna de ellas es óptima, obviamente, desde el punto de vista pedagógico, pero frente a la eventualidad de que estos estudiantes no tengan derecho a asistir a un colegio, no tengan matrícula para asistir a un colegio, son medidas que habría que tomar. También está la posibilidad de clases virtuales. Todas medidas puntuales, de emergencia, que no debieran convertirse en algo permanente de ninguna manera, pero que debieran permitir salvar ahora la situación de esta cantidad de niños, niñas que no tienen matrícula. Entonces eso requiere flexibilizar, pero es algo que yo creo que es factible. ¿Y contaría con la voluntad del colegio de profesores? Sí, por supuesto. Nosotros, el derecho a la educación es una cuestión sagrada y cuando está vulnerado en este caso hay que estar en disposición de las medidas que sean necesarias para que eso se pueda resolver. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, a propósito de su reunión con el presidente Gabriel Boric para tratar, ahora sí, dice Mario Aguilar, el proyecto de ley que resuelva la deuda histórica que hay fundamentalmente con profesoras de este país, y también hablando de esta llamada falta de matrícula en los establecimientos del país. Algunos hablan de 3.000, ya sabemos que aquí en la región del Biobío la cifra era de 135 alumnos que no encontraron cupos en colegios públicos del Biobío. Gracias, profesor Aguilar, por estar con nosotros. Una pequeña precisión, y ahora sí lo dice el presidente. Yo digo ver para creer. Tiene razón. Ver para creer, dice Mario Aguilar respecto de la eventual solución a la deuda histórica.
Hasta pronto, gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM.